4 de octubre de 2018. Se hace la detención de Juan Carlos N. y Patricia N., los famosísimos monstruos de Ecatepec. Juan Carlos N. fue un joven que nació en México. Nació en 1985. Claro. Seguramente su infancia estuvo marcada. O, compañera, dime cómo fue su infancia para que tomara estas decisiones. Sí, claro, su infancia fue muy marcada. Tiene que ver muchísimo este punto de su infancia, porque yo creo que desde ahí viene todos estos trayectos que pasó, bueno, a lo largo, pero pues creció en un entorno muy conflictivo con su familia y sufrió violencia. Declaró de haber sufrido maltrato, abandono durante su niñez. Mencionó experiencias traumáticas relacionadas con su familia y su desarrollo emocional. Desde joven mostró conductas muy antisociales y problemas como para poder ser un poco más social. Y tuvo antecedentes delictivos antes de ser detenido por los feminicidios. Claro que sí. En este caso, imagínense o pónganse en su lugar tan solo 3 segundos, ser un niño de 10 años y no tener ni siquiera el apoyo de tus padres, el apoyo de tus familiares, ser abusado sexualmente, no tener ni siquiera un plato de comida, por ver a lo que tu madre se dedica, y no porque sea mal, porque al final de cuentas le estaban dando una casa, pero le estaban dando muchas situaciones psicológicas que no fueron tratadas a tiempo. Posteriormente a ser un niño maltratado, viene a ser una persona que no encaja totalmente en la sociedad, pasando de un trabajo esporádico a otro trabajo esporádico a otro trabajo esporádico y no teniendo nada concreto desde su infancia hasta su juventud. Es ahí donde entra Patricia N. Compañeras, ¿quién es Patricia N.? Bueno, a lo mejor un punto que para mí es muy importante, es una opinión muy personal, pero yo creo que haber vivido una infancia muy difícil no necesariamente tiene que ser como que se convierta en un criminal, ¿sabes? Bueno, este fue su caso de él, pero yo creo que cualquier persona no necesariamente tiene que, de todo lo que ha vivido, no tiene por qué ser así, o al menos ese es mi punto de vista. Patricia N. Fue la pareja sentimental y cómplice de Juan Carlos. Participó en varios delitos, ayudándolo a traer varias víctimas, y ella sufrió y tuvo una familia muy mal en sí, basándose a lo que comentaron, que Patricia era una joven de bajos recursos, viviendo con varias familiares, y en sí ella estaba solitaria y trabajaba en bares donde Juan Carlos la conoció. Claro, para resumir esto, su contexto familiar viene de una familia de escasos recursos económicos, en donde no se le brindaron los estudios suficientes, donde por su infancia, aproximadamente a los 6 años de edad, como ella lo cuenta, fue abusada sexualmente por su primo y su familia le dio la espalda, la dejó de apoyar completamente. Entonces, en el momento en el que ella ve esto, tiene que empezarse a buscar una manera digna de ganarse la vida. Es ahí donde empieza a trabajar en los bares y conoce a su parte, entonces a quien la lleva a delinquir también. Ahí es donde empieza la relación. ¿Cómo empieza la relación? ¿Cuándo inició? ¿Cómo se dio esto? Bueno, pues se conocieron en 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera, como lo habían comentado, y Juan Carlos era cliente frecuente en un restaurante. Yo creo que ahí, a cierto punto, ya tenía como que su primera víctima, porque yo creo que a lo mejor ya era como un poquito más de acoso, el ir frecuentemente y literalmente ir por ella, más que nada. Y después comenzaron una relación y tuvieron 4 hijos y vivían aparentemente como una familia muy normal, como cualquier otra. Claro, porque ¿cuántos años delinquieron y ni siquiera se dieron cuenta, no? La casa estaba a mitad de calle, cuando a plena luz del día pasaba gente, salían, entraban, podían pasar las patrullas, hacer lo que fuera, y esa casa del horror por fuera se veía completamente normal. Así que, bueno, ya entramos a lo que era la casa, entonces vámonos con los antecedentes. ¿Cómo se da la detención? ¿Cuándo lo detienen? Fue durante el 4 de octubre de 2018 en Ecatepec. La policía los detiene cuando llegaban en una carriola con restos humanos, y estos permitieron obtener una orden para registrar su domicilio, donde se encontraron más víctimas y relacionados a los varios feminicidios.
¿Cuál fue la reacción de Juan Carlos? ¿Cuál fue la reacción de Patricia a la hora de la detención? Pues muy normal. O sea, yo siento que primero que nada el cinismo que tienen de salir a plena luz del día con restos humanos en las carriolas, en bolsas, yo creo que a lo mejor, no sé, estaban muy mal psicológicamente, o sea, porque, lo vuelvo a repetir, el cinismo que tienen, como si trasladaran cualquier cosa, que claro, para ellos lo era, supongo. Claro. Vámonos con el modus operandi. ¿Cómo elegían a sus víctimas? ¿Quiénes eran sus víctimas? ¿Qué los llevaba a abarcar y decir, la persona que va pasando enfrente de mí, hoy va a ser mi víctima? Yo creo que ahí más que nada era como que agarraban a las personas más vulnerables, de bajos recursos, mamás solteras. Yo creo que porque era más fácil de manipular. Yo creo que ahí involucra mucho la manipulación que le puede hacer a una persona y lo fácil que puede caer. A veces yo creo que más por la necesidad, porque yo creo que a lo mejor ellos aprovechaban de eso, de ropa, de regalar, de dar trabajos. Yo creo que esa era como que su forma de ellos de trabajar, buscar personas vulnerables, y sobre todo como mamás solteras. Claro, y en sí, el nacer mujer en la Ciudad de México ya es un punto de vulnerabilidad. Ya eres parte de un grupo vulnerable. Ahora, el ser mamá soltera, el tener que trabajar, el no tener apoyo de la familia, obviamente les abría las puertas para poder ser la víctima perfecta. Sí, yo creo que es más la necesidad, ¿no? O sea, confiar en una mujer, como que tener esa confianza de decir, bueno, es mujer, no me va a hacer nada, al contrario, ¿no? Yo creo que entre mujeres nos tenemos que apoyar, pero pues en ese momento yo creo que Patricia fue muy manipulada por él para llegar a ese tipo de casos y más que nada estar de acuerdo y ser una cómplice más con él. Claro. Compañera, ¿cómo se ganaban la confianza de las víctimas? En sí, Patricia era como más la que iba a atraer a las víctimas, porque la confianza que se ganaba a las víctimas era más consignable en las calles o en los mercados que transitaban las mujeres en sí, las madres solteras, pasando a dejar a sus hijos, pasando a comprar cosas, y se la ganaban fácilmente diciéndole unas simples palabras que eran, oye, te vendo productos, oye, tengo ropa para tus niños, oye, te regalo esto, oye, tengo unos trabajos para ti, para que puedas ayudar a tu familia. Eso sería más conocido como la confianza que ella tenía para hablarles a las víctimas y engañarlas para llevarles a su casa. Claro. Podría decirse por ahí la labia que tienen, ¿no? Sí. Más que nada de poder convencer a una mujer fácilmente. Ajá, porque no es tan fácil conocer a como que una gente te dé tanta labia y tú digas, pues confía en ella. Ella tenía esa forma de expresar, sabía cómo convencer a las mujeres y ver lo que ellas necesitaban. Claro. Sí, claro. E imagínense los hijos de esas mujeres en un futuro cuando ya crezcan, cuando ya entiendan a la sociedad y vean cuánto revictimizaron a sus madres al decir, ¿por qué salió a esas horas? ¿Por qué? ¿Por qué se iba a trabajar? ¿Y dónde estaba la mamá para que le pasara esto? Ahora, nadie habla de la familia de las víctimas. No. ¿Qué pasa con la familia de las víctimas, con el proceso legal? ¿Qué pasó con las familias de las víctimas? ¿Se les dio una resolución? ¿Se les dio una sentencia correspondiente a cada una de las familias? Bueno, actual en la situación legal, actualmente estamos hablando sobre las personas principales que fueron culpables y hablando de las familias, nadie habla de las familias, las que nunca le hicieron caso, nunca hicieron caso a lo que ellos decían que buscaran a sus hijas, nunca le dieron algo como decir una situación, no, te tienes que esperar 78 horas, 48 horas, no, ellos no dieron a corte o algo importante porque dijeron, no, porque te tienes que esperar. Entonces en la situación legal sería como que casi nadie le importaba, a menos las mamás o las familias, porque como tú habías dicho, nadie les da prioridad a las mamás. Claramente. Y tomando en cuenta esto, ¿saben quiénes estaban en las marchas? ¿Quiénes estaban protestando? Juan Carlos y Patricia. Juan Carlos y Patricia entraban a la casa de los familiares de sus víctimas y se hacían ¡ay, yo te apoyo! ¿Creen que eso está moralmente bien? No, No, obviamente no. Yo siento que igual, yo sigo con la misma palabra de qué cinismo tienen, no se ponen en el lugar de las familias en ese momento, en el cual decir, bueno, yo creo que tanto por respeto, ni siquiera me meto a las casas de mis víctimas, ¿no? Es que no tienen empatía en sí entre las familias. ¿Qué tienen en la mente que tienes que marchar en el caso de tu víctima? Y sabiendo que tú la mataste la Sí, privacidad o sea, como si no fuera
que una basura o algo. Entonces siento que no tienen ni respeto, ni empatía, nada sobre las víctimas. Bueno, yo creo que ahí ya desde un principio, desde que las trasladaban en bolsas, yo creo que ahí ya tienen como que Algo mal. algo muy X, ¿no? O sea, Sí. para ellos era como cualquier cosa. Claro. Tomando en cuenta todo esto, en la situación legal la Corte dictamina que su sentencia sería de más de 300 años entre los dos, algo que justamente no podían pagar la remuneración económica hacia las familias de las víctimas. ¿Ustedes creen que eso fue lo suficientemente justo? No, obviamente no. Yo siento que ahí también, regresando al punto de las familias, es algo que nadie se puso a pensar en su momento. Yo creo que más que nada el gobierno, porque tiene que ver demasiado en ese punto, por no haber hecho algo antes, porque pudieron haber realizado investigaciones y se esperaron bastantes años para poder encontrarlos. Y yo creo que ahí es algo muy importante. O sea, la familia ni siquiera fue como, ¿cómo puede ser la palabra? De devolverles lo que les habían quitado, porque yo creo que ni el dinero ni nada. No, ¿cómo Puede vas a devolverlo. devolver a la hija de una mamá? No la devuelves ni con dinero, aunque ellos te digan te pagamos tanto. No devuelves el dolor y el sufrimiento que tienen. Sí, y más claro. aparte si tienen hijos, ¿qué les van a decir a sus hijos o a sus nietos? Claro, precisamente por estos temas, este tema en especial fue muy mediático. ¿Cómo impactó a la sociedad este tema? Yo creo que más que nada indignación. Ay, perdón, No. compañera. Pero fue indignación, yo creo, porque, o sea, y cualquier persona, yo creo que a lo mejor hasta cierto punto ahorita ya lo vemos muy diferente, pero, pues, o sea, no sé, los feminicidios que ocasionó, que cuántas personas llegó a privar de la vida, fue algo muy, muy, muy fuerte y yo creo que generó mayor exigencia de la justicia, mejores mecanismos y búsqueda de personas desaparecidas. Claro, ¿han escuchado la frase de que los jueves se pierden las mujeres? No, Sí, yo no. no, a ver, dime. Los jueves se pierden las mujeres, ¿por qué? Porque los días jueves son cuando vulgarmente o coloquialmente los universitarios y cualquier persona lo conocemos como jueves de precopeo o jueves, ¿no? Sí, sí, sí. Un jueves que tú sales al antro, que te quieres divertir. ¿Para qué? Cuando una persona ya es mayor de edad, ¿cuántas horas tienen que pasar para que metas la demanda? 78 horas. 78 horas, 78 horas, 72 horas. Entre 72 y 78, depende. 72 horas para que tú metas la desaparición de la persona. Si una mujer sale de ante un jueves, para el viernes no puedes hacer nada. Sábado y domingo no son días hábiles para la fiscalía. Un lunes, cuando apareces el lunes en fiscalía, posiblemente Ya se la el llevaron. 80%, 90% de las veces la víctima ya no está con vida o la víctima ya está trabajando en un burdel o ya ni siquiera está en el país. ¿Ustedes creen que ese caso o que eso se podría evitar si fiscalía tomara mejores decisiones? Sí, la verdad sí, porque realmente tienes que apurarte, porque el tiempo es muy corto cuando una persona desaparece. ¿Por qué? No sabes, cualquier cosa le pueden hacer. En un momento, en un minuto ya le quitaron la vida, o ya se la llevaron a otro país, o ya la transbordaron en un carro para llevársela a vender o a trabajar. No, Claro que sí. Este tema nos abrió los ojos, y perdón por la expresión, pero nos abrió los ojos para saber que México siempre ha estado jodido y que ninguna de las leyes nos asegura que no nos vaya a pasar nada. Para empezar, ¿cuál es el labor de un criminólogo? investigar y saber las consecuencias de las personas y saber cuál fue la consecuencia que tuvo el impacto de la persona. Investigar el caso de la víctima, cómo fue y por qué sucedió. En términos coloquiales o en términos victimológicos, nosotros nos dedicamos a la prevención del delito. A la prevención del delito y a tipificar los delitos. ¿Ustedes creen que en este caso la victimología y la criminología estuvo a favor de las víctimas? Yo creo que hasta cierto punto no tanto. O sea, yo siento que no tanto, al menos ese es mi punto de vista, porque igual, bueno, yo creo que desde un punto muy importante para mí, desde que no le ponen atención o dejan a un lado o hacen de menos a una víctima, empezamos mal. Porque ya que no podría hacer nada un criminólogo, un victimólogo, si no los voltean a ver o no dicen, o no llaman la atención con algo que de verdad sea importante como para el gobierno, porque pues lamentablemente dependemos mucho de ellos. Compañera, ¿tú qué te llevas de experiencia o tú qué te llevas de conocimiento sobre este caso? Investigamos demasiado, nos metimos a muchísimos foros, dimos explicaciones de horas.
Tal vez no se ve en cámara, pero aquí fueron horas de debate. Entonces, ¿tú qué te llevas de este caso? Yo me llevo más que nada el poder voltear a ver a las víctimas, en hacerles caso y no esperar 72 horas para poder ayudar a una persona. Y más que nada yo siento que aquí apoyarnos entre mujeres, o sea, apoyarnos entre mujeres, no dejarnos solas, ya que en este caso, como lo vimos, una mujer privó de la vida a varias personas como una cadenita, no seguir haciendo una cadenita, sino más que nada ayudarnos mutuamente entre nosotras. Y lo vuelvo a repetir, voltear, que nos volteen a ver más que nada a los criminólogos, porque siento que nos hacen como que muy al lado, no nos pelan tanto, y siento que somos a veces a cierto punto esa pieza clave para muchas cosas. Claro. Compañera, ¿tú qué te llevas de este caso? Pues dándonos a conocer que en sí tenemos que poner mucha más atención a las víctimas, saber qué sucedió, ponerle atención y a decirle sí, vamos a checar el caso, no hay que esperarnos tanto tiempo porque el tiempo es oro. Cuando una persona se desaparece, el tiempo es oro, porque no sabes lo que puede pasar o lo que le puede suceder. Así que lo que yo me llevo es ver más a las víctimas que hacer como que ajá, sí, que no te hago caso, luego lo veo, tienes que esperar tanto tiempo. Como que tenemos que ponernos más apoyo entre nosotras, aunque siento que también una propia mujer mató a varias, como comentó mi compañera, siento que sí, como que tener un poquito más precaución cuando alguien te diga vamos a un lugar, como que avises también a una persona aunque tengas algo para que te puedas tú defender, porque siento que las víctimas a veces nos confiamos demasiado. Sí, claro. Siento que lamentablemente aquí ya no se trata tanto de confiar, sino que ver por uno mismo. Podemos conocer a personas de años. Aunque Y tu son las que propia nos familia terminan. te puede hacer tu propio daño. Sí, claro. Claro que sí. ¿Tu compañera? Personalmente, dicen que si no crees en la reinserción social, ¿para qué te metes a estudiar criminología? Sí. En este caso, yo no creo en que Juan Carlos N. pueda ser un reinserto. En este caso, él no tiene remordimiento de conciencia. En este caso, él lo dijo muchas veces, volvería a delinquir 1 y 1000 veces. Es un peligro para la sociedad. Tal vez a Patricia se le pueden dar otro tipo de tratos, otro tipo de reinserción, pero para mí personalmente hemos fallado como criminólogos, no solamente las nuevas generaciones, sino las anteriores. ¿Por qué? Porque todos estamos muy peleados con la criminología. Nadie quiere saber de nuestra labor. Nadie quiere saber. ¿Ustedes alguna vez, antes de entrar a la carrera, antes de hacer facultad de Derecho, se pusieron a leer sus... Anteriormente se les llamaba garantías individuales, lo que hoy son derechos humanos? ¿Ustedes se pusieron a leer sus derechos humanos? Sinceramente no. Yo hasta ahorita, hasta cierto punto ahorita que ya estoy en la carrera, yo tenía otro cierto punto de vista sobre esto. A veces solemos confundir muchas cosas cuando escuchamos criminología, pero yo creo que ya dentro de la carrera ya sabemos lo que acabas de mencionar. Y sí, o sea, literalmente lo vuelvo a repetir, justo como la palabra que lo acabas de decir, lamentablemente no nos voltean a ver, no, siento que no tenemos como voz en cierto punto los criminólogos, cuando lo mismo, siento que somos una pieza clave para muchas cosas. Claro. Yo los exhorto, criminólogos, a hacer campañas de prevención, a ejercer su labor, a prevenir, a hablar los temas crudos, no con amarillismo, con sinceridad, con realismo, para que estos temas se puedan prevenir. El monstruo de Ecatepec fue una persona que no solamente privó de la vida a demasiadas personas, sino que les cortó un lazo familiar, mató a madres, a hijas de familia, a personas que buscaban una oportunidad. Yo hoy les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que opinan sobre este caso?